En Propuesta Semanal nos honramos con la participación del doctor Luis Eduardo Suazo. Él es neurocirujano endovascular. Además es jefe del Departamento de Angiografía Cerebral y de Neurocirugía de CEDIMAT, una institución muy conocida y muy prestigiosa. Muy buenos días, doctor Suazo. Bienvenido al programa Propuesta Semanal. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias al pueblo dominicano por permitirnos entrar en este momento y compartir mañana de domingo con cada uno de ustedes. Claro. Buenos días, doctor. Exactamente, doctor. Usted forma parte de una organización que tiene una campaña que dice: con síntomas de ACV, no te quedes en tu casa. De aquí me salen dos preguntas. Primero, si es que quizás por el tema de la pandemia, las personas tienen determinados síntomas y no quieren ir a los hospitales por temor a contagiarse. Y también, ¿qué es un ACV? Ok, mire, en primer lugar, un accidente cerebrovascular es una lesión que se produce en el cerebro, ya sea por la obstrucción o la ruptura de una arteria en el cerebro. Esa arteria, entonces, lo que provoca es que le disminuya el flujo de sangre a una determinada zona del organismo. Por lo tanto, tenemos dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Un isquémico, que es cuando la arteria se tapa, se obstruye, o un hemorrágico, cuando la arteria se rompe y hay un sangrado, lo que muchas veces el pueblo dominicano comúnmente llama como derrame cerebral. Entonces, ¿cuál fue el fenómeno que ocurrió inicialmente durante la época de la pandemia? Que a nivel mundial se observó una extremada reducción comparativo con el 2019 en la cantidad de pacientes que iban a los hospitales por accidentes cerebrovasculares. Eso pasó en Asia, en China, en Europa, ha pasado en Sudamérica y pasó en nosotros, en nuestro país. Y lo que pasaba es que muchas veces esos pacientes, o por el temor al contagio, no llegaban, o cuando llegaban ya era muy tarde como para instalar los tratamientos y medidas adecuadas para poder beneficiar y rescatar esa arteria lesionada. ¿Qué porcentaje de las personas con un ACV se logran recuperar satisfactoriamente? ¿Y de qué condiciones depende eso, aparte de la rapidez con la que el paciente actúe o llegue a la clínica? Bueno, mire, es una excelente pregunta. Muchas veces eso está establecido la verdad que por el estado de salud del paciente en el momento del evento. Un paciente que esté sano, obviamente tiene más posibilidades, pero si un paciente de edad avanzada, añoso, hipertenso, diabético, puede tener una serie de complicaciones mayores. Ahora, en lo que se ha avanzado mucho en los últimos 5 o 7 años es en el rescate de esas arterias, en el cual una arteria ocluida o infartada, si se llega a través de procedimientos relativamente sencillos de cateterismo cerebral, llegar al punto específico donde está el coágulo y el volumen del infarto no es extremadamente grande, se puede aspirar, retirar mecánicamente, selectivamente, el coágulo o el trombo que está ubicado en arterias de 2, 3, 1 milímetro y darle una mejor recuperación y calidad de vida al paciente. Por lo tanto, ya hoy en día, desde el año 2015, la conducta que utilizamos los médicos no es tan pasiva con el manejo del accidente cerebrovascular. Y como hemos dicho al principio de la pandemia, por el temor al contagio, muchos pacientes nos llegaban tarde en todas partes del mundo debido al temor al contagio, a que vivían solos, al aislamiento, y se han perdido en todo el mundo muchas vidas precisamente por no poder tener el accionar médico adecuado. ¿Cuál es más grave? ¿Cuál tiene una secuela? ¿Cuál tiene
mayor caso de mortandad? ¿El llamado derrame, si la ruptura de una arteria o la isquemia? Bueno, depende del área enfocada. Habitualmente los hemorrágicos tienden a ser un poco más mortales y más discapacitantes por el hecho que la sangre, la sangre rompe tejido cerebral y después hay un proceso de inflamatorio y de cicatrización que es un poquitico más delicado. En cambio, los isquémicos tienden a tener, como es localizado en una sola zona del cerebro, tienden a ser un poquitico más tolerables. Ahora, cuando una arteria grande, digamos la carótida o la arteria vertebral, se compromete, el pronóstico de ese hemisferio cerebral puede ser prácticamente fatal. Por eso es que el tiempo es extremadamente importante y que hoy en día se encuentran y en el país contamos con tantos recursos de diagnóstico terapéutico y como recursos humanos para darle una respuesta mucho más enérgica, mucho más agresiva y mucho más eficiente a los pacientes con síntomas de ACV. Realmente el país ha avanzado, ha dado pasos importantes en esta rama, en la prevención, en la ayuda, en los tratamientos coadyuvantes. Le puedo decir que sí, que desde el año 2004 se han multiplicado de manera importante los centros de tratamiento en ese sentido. La limitante muchas veces es la universalidad del acceso, de que todas las personas puedan acceder por un tema de costos a esa gama de procedimientos, porque era es muy curioso. costoso, ¿verdad? Perdóneme. Es muy costoso los tratamientos. Es relativamente costoso, pero riesgo-beneficio. Ahora le termino una idea y le continúo eso. Okay. Le continúo la otra. Hasta el año 2019, el catálogo básico de salud no permitía, no le daba cobertura a la arteriografía cerebral, cuando la primera arteriografía cerebral en el mundo fue hecha en el año 1927. Es decir, nos llevó más de 80 años a los dominicanos entender que era necesario estudiar la circulación del cerebro, porque habían patologías muy frecuentes en nuestras circunstancias. Y sobre lo que usted me decía sobre el tema de los costos, lo que se ha visto en todas partes del mundo es que el tratamiento de esta enfermedad es extremadamente costo efectivo. Y me refiero al hecho de que, por ejemplo, un paciente que sufre un ACV, habitualmente que son personas relativamente jóvenes o que están en edad productiva, le dejan de producir a la población y muchas veces a la sociedad, y muchas veces desarrollan dependencia que necesitan que una segunda o una tercera persona se encargue de ellos. Entonces muchas veces son 2 y 3 personas que disminuyen la productividad a la sociedad. En Estados Unidos pasa todo lo contrario, que los centros de salud tienen un beneficio económico precisamente por la cantidad de procedimientos en agudo que hacen para la ACV, porque le están haciendo ganar dinero al Estado y a las aseguradoras. Están disminuyendo el dinero que se utiliza en rehabilitación y en discapacidad, que es a largo plazo mucho. Por lo tanto, costo efectivo a mediano y a largo plazo es mucho más tratar temprano al paciente que tener un paciente secuelado o rehabilitado con 2 o 3 personas dependiendo de su cuidado. Doctor, en el caso de la ruptura o el derrame cerebral, ¿siempre es necesario una operación quirúrgica para extraer la sangre del cerebro? Es una excelente pregunta. Yo siempre le cuento a las personas cuando me enfrento con estas situaciones, es el hecho de que las arterias son como tubos.
Y una arteria se puede romper por dos circunstancias. Porque la presión dentro del tubo, de ese tubo, de esa extremadamente alto, que es lo que se da en los hipertensos, o que existe una debilidad en la pared de la arteria, que es lo que constituyen los aneurismas cerebrales o las malformaciones arteriovenosas. Siendo específicos en su pregunta, no siempre son quirúrgicos el hematoma de por sí, porque hay veces que se producen sangrados pequeños, profundos, que no tienen necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente, porque el organismo muchas veces los reabsorbe por sí mismo y la mejoría del paciente, el estado clínico del paciente es mejor. Ahora, cuando existe una debilidad en la pared de la arteria, como un aneurisma, una formación o un cavernoma, esa debilidad en la arteria puede en el futuro al paciente hacerlo sangrar nuevamente. Y entonces sí, ya ese paciente es candidato para un procedimiento, ya sea de cateterismo, de intervención mínimamente invasivo, de radiocirugía para irradiar y trombosar esa lesión, o de cirugía ya abierta para reconstruir esa arteria. Doctor, ¿cómo prevenir el ACV? Es decir, una persona, sabemos que el ACV, el accidente cerebrovascular, puede dar a una persona joven, le puede dar a una persona mayor. Ahora, ¿qué estilo de vida, qué cosas uno debe prevenir? ¿Qué tipo de exámenes o chequeos médicos uno debe realizarse para prevenir esto? Bueno, yo creo que eso es prácticamente universal. El ejercicio físico diario, unos 45 minutos, una hora, no solo ayuda al aparato cardiovascular, sino se ha demostrado que libera una serie de endorfinas, que son unos neurotransmisores en el cerebro que dan una sensación de placer y bienestar y ayudan al buen funcionamiento del cerebro. E inclusive muchos lo recomiendan para retrasar el desarrollo de enfermedades neurocognitivas como la demencia senil o el Alzheimer. Es importante, obviamente, una dieta rica en fibras, verduras, frutas, disminuir la cantidad de grasas saturadas, disminuir embutidos, sal, disminuir el consumo, obviamente, de alcohol, disminuir cigarrillos pues, en cualquiera de sus formas, y tratar el no uso de sustancias ilícitas o drogas. Sumamente importante, que es algo que vemos mucho en el día de hoy. COVID versus enfermedades cardiovasculares, que usted como médico nos diera su opinión. Ya usted habló de que en unos casos no son contagiosas, para que siguiéramos conectando la idea. Ok, mire, durante la pandemia hemos visto varias cosas singulares, y yo creo que hasta vamos a hablar de algún tipo de ACV, enfermedad cerebrovascular, ictus o stroke, relacionado al COVID. Y es el hecho de que a pesar de todos los factores de riesgo que hemos determinado con anterioridad, también el COVID ha venido a poner su granito de arena en algunos de los pacientes, tanto en los pacientes con enfermedad isquémica como en los pacientes con enfermedad hemorrágica. Hemos visto que en pacientes jóvenes, eso se detectó por primera vez en Nueva York, pacientes de 25 o 35 años que eran COVID positivos y que sin ningún tipo de antecedente, ni enfermedad, ni circunstancia, hacían procesos hemorrágicos dentro del cerebro. Y eso se define o se estudió que es debido a la respuesta inflamatoria que provoca el virus, que destruye muchas de las arterias medianas y pequeñas del cerebro, provocando sangrados importantes y algunas veces fatales. Otra cosa que se descubrió con la cascada o proceso inflamatorio que produce la virosis por el COVID-19, por el SARS-CoV-19, es que produce una serie de alteraciones en la coagulación o en la coagulabilidad. Y entonces
provoca una serie de estados protrombóticos y se han detectado muchos casos de infartos cerebrales, tanto en el territorio arterial o en el territorio venoso, sin ninguna causa aparente, solamente por el hecho de la enfermedad. Y lo tercero es que sí se ha visto es que los pacientes, cuando le da la eventualidad de que le da el ACV junto con el COVID o cualquier tipo de enfermedad, aumentan los riesgos de morbilidad y mortalidad entre un 40 y un 50%, porque muchas veces el paciente podía superar la enfermedad de base, ya sea una apendicitis o un ACV, pero la concomidancia del proceso inflamatorio y del daño respiratorio muchas veces da al traste con la vida de estos pacientes. Doctor, los que nos chequeamos periódicamente con nuestro cardiólogo, cada cierto tiempo, yo diría que anual, nos ordenan lo que se llama un Doppler carotidio. ¿Con eso solo se puede prevenir la ocurrencia de un accidente cerebrovascular? ¿O es solamente una ayuda? Ok, da una idea. Yo siempre le digo a los pacientes que cuando se produzca un accidente cerebrovascular isquémico, en este caso, yo se lo comparo a las personas con una casa de 2 niveles, en el cual tenemos abajo, el primer piso, en el piso de arriba tengo una ducha, me quiero bañar y no me sale suficiente agua. Ahí está ocurriendo el ACV. Entonces, organizamos una escala de tratamiento sencillo y decimos, bueno, ¿por qué no puede estarle llegando agua al segundo piso? Puede haber que sea un problema en el corazón, que es la bomba de agua, que puede tener algún tipo de trastorno en el funcionamiento. Puede ser que las tuberías desde el primer al segundo piso tengan algún tipo de alteración. En ese lugar vienen a ser las arterias carótidas o las vertebrales, que se puede ver a través del Doppler carotidio. Puede ser que algunos de los orificios de la ducha se hayan tapado, o múltiples, que son lo que se llama la enfermedad de pequeños vasos, o puede ser que la calidad del agua esté llena de tierras, de piedras, que impidan su correcto funcionamiento. Eso es lo que vemos con los diabéticos, con los que sufren de colesterol, con los que tienen un nivel alto de triglicéridos. Y en esas 4, digamos, escalas o puntos de enfoque es que habitualmente debe ser estudiado el paciente. Si es posible su chequeo médico una vez para acá, la ejercitación física 45 minutos una vez al día es importante. Dormir unas 6 a 8 horas es sumamente importante porque nuestro cerebro necesita descansar y disminuir de catecolaminas, el tipo de dieta, que la dieta del dominicano lamentablemente no es la ideal. El estrés, ¿qué papel juega en ese tipo de enfermedades? El estrés siempre es un amigo de todos nosotros del siglo XVIII, XIX, XX y XXI, porque lamentablemente el estrés es la llamada del organismo a pelear. Entonces produce la liberación de catecolaminas, de grasa que estaban almacenadas y que tienden a acumularse en las diferentes arterias y entonces provoca una serie de cambios hormonales y a nivel de neurotransmisores que van produciendo con el tiempo un deterioro tanto en la parte neurocognitiva como en la parte vascular de todo el organismo. El estrés es uno de nuestros principales enemigos. Consumo de alcohol, ¿de qué forma debe ser? ¿Cómo eso puede no hacer bien este tipo de enfermedades? ¿Consumo moderado o no consumo? Bueno, existe lo que fue la famosa paradoja francesa, el hecho de que ellos habían definido que tomar una copa de vino tinto De vino al día. Tinto al día. Podía, por el efecto antioxidante del vino, disminuir el tema de las placas de colesterol en las diferentes partes del cuerpo, pero se hablaba de una copa solamente. Obviamente, cuando se superan ese tipo de
ese tipo de ingesta, o cuando se toman otro tipo de alcohol de más fermentación, el alcohol es un azúcar, entonces va a tender a almacenarse como grasa en el hígado, va a aumentar el colesterol, los triglicéridos y va a provocar daño a nivel del estómago, gastritis, a nivel de los intestinos, y va a ser más más perjudicial que beneficioso Sí, el que es a largo plazo. beneficioso. Y aparte de eso, el Doctor, consumo... finalmente, ¿es posible detectar si un paciente tiene aneurisma en una arteria, en una vena en el cerebro? El tema es que los aneurismas y las arterias es posible detectarlo. El tema es que habitualmente son lesiones de 2, 3 o 4 milímetros y rara vez se hace un screening, digamos, generalizado. Por lo tanto, esos aneurismas pequeños habitualmente se diagnostican cuando el paciente tiene la ruptura o la hemorragia. En algunas ocasiones el aneurisma crece mucho por determinadas circunstancias y entonces puede comprimir estructuras vecinas, puede comprimir un nervio de la visión y hacer que el párpado se caiga, o que el paciente desarrolle un estrabismo, un ojo desviado, y eso puede alertar al médico sobre esa circunstancia. Son muy difíciles de ver en tomografía y en resonancia, no es imposible por su tamaño muy pequeño. Por lo tanto, para verlos, o hay que hacerle un estudio especial de angiotomografía o de angioresonancia, o como habíamos comentado, una arteriografía cerebral. El cateterismo ya precisamente específico para visualizar las arterias y las venas del cerebro. Perfectamente. Le agradecemos muchísimo, doctor Luis Eduardo Suazo, en todo lo que vale. Hemos aprendido muchísimo de ese mundo de los accidentes cerebrovasculares, y yo sé que los amables televidentes también. Muchísimas gracias, y quisiéramos tenerlo en otra ocasión en nuestro programa o en el Telematutino 11. Claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias por la invitación.